muy bueno estar aquí entre ustedes. Yo no sé ni cuándo fue la última vez. Ya somos viejos, se nos olvidan muchas cosas. Somos porque estamos casi igual. Pero gracias a ustedes por su invitación. Siempre es un gozo, ¿verdad?, venir para acá. Cuando llegamos, como ya conocía, pero el que venía de chofer, bueno, ¿y dónde está la iglesia? No te preocupes, está adentro. Amén. Pero sí, estamos simplemente de paso. He venido para el cumpleaños de mi hermano Pedro y también el encuentro de los pastores, que comienza mañana y jueves, viernes. Pero tengo dos razones de estar aquí. Uno es la invitación y muchas gracias. La otra es que yo no soy uno que sueña, pero tengo amigos que sueñan, ¿verdad? Y me lo cuentan. Y un hermano muy amigo, ministro, me llamó un día, dice: mira, tuve este sueño, a ver cómo fue. Bueno, dice, yo estaba en la sala de la casa del hermano Brana, o sea, como una mosca en la pared, estoy viendo todo. Y dice, ahí en esa sala estaba la hermana Brana, tu suegra, y estaba el hermano Neville, y dice, y tú y Rebeca estaban sentados ahí junto a la chimenea. Bueno, y entonces, no, pues dice, los ancianos estaban hablando de cosas de hoy, normales, pero de repente estaban así de visita, y luego el hermano Neville se levanta para irse y se acerca a la puerta, y entonces la hermana Meda va para despedirse de él, y eso están hablando ahí cerca de la puerta, y entonces le dicen, mira, Rebeca, ven acá. Y bueno, entonces ya capté la idea, ellos tres ya están allá esperando, ¿verdad? Y entonces me miran a mí sentado ahí todavía y me dicen, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y por eso estamos aquí hoy. Amén. Y lo bueno es que estamos sirviendo a un Dios que no conoce sorpresas. Para nosotros hay sorpresas todos los días. Lo que pasó ayer, y bueno, eso ya se fue, lo que el viento se llevó. Y lo de mañana, solo Dios sabe. Pero estamos viviendo hoy. Entonces no se preocupen por el futuro y qué va a haber y qué. No, hoy, aquí estamos hoy. Entonces quiero que pongan atención. El domingo comenzamos un estudio del libro de los Hechos. Ahora, cualquiera sabe o debe saber que son 28 capítulos. Amén. Y es muy posible que no lo vamos a estudiar todo hoy, pero ya estudiamos los primeros 5 capítulos y ahora vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Y los que no oyeron lo que del domingo, los primeros 5, pues allá tienen la grabación. Y Dios es Dios, Él conoce todas las cosas. Él conoce todos tus pesares, todas tus quejas y todas tus cosas. Pero ahora hemos venido para escuchar palabra de Dios, a ver si aprendemos algo, porque estamos en preparación para irnos. Esto no va a continuar, esto va de mal en peor, pero las águilas se van a ir. Entonces, así sentados, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6 y vamos a ver si alguien aprende algo. Todo va a ser la verdad, pero lo estamos mirando quizás de otro ángulo distinto a lo que ya vieron. Entonces en capítulo 6 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Hoy en la iglesia primitiva, imagínense. Igual que nosotros. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eran humanos como nosotros. Surgieron quejas entre el pueblo, o sea, comenzó lo que parecía ser discriminación. Cuando yo era joven no conocíamos esa palabra, eso es de ahora, ¿verdad? Y entonces entre este grupo creciente de creyentes había viudas nativas de Israel
y las viudas que habían emigrado de otros países, como Grecia. Y todas dependían de un poco de ayuda monetaria de la iglesia. ¿Entienden? Bueno, entonces los discípulos tuvieron que instituir orden de la iglesia. Ideas prácticas en vista de circunstancias del día presente. Y a veces, viviendo acá, ¿verdad?, en Chile, se tienen que tomar algunas medidas para acomodar a la gente, ¿verdad? Quizás no te gusta que los varones están allá, pero así es la cosa. Es la ley. No hemos venido para estar juntos, hemos venido para escuchar palabra de Dios. Y yo sé que no todos son chilenos. Por ahí veo unas venezolanas y quizás de otras partes que se han escapado, están por acá. Y que Dios bendiga a todos. Pero el caso es que estos asistentes al ministerio tenían que tener ciertas calidades. O sea, los discípulos ya no podían hacerlo todo. Y dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, van 2, ¿verdad?, cualidades, y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. De estas quejas, estas cosas, murmuraciones, allá ustedes, nosotros estamos dedicados a la palabra, ¿verdad? Hoy los llamamos diáconos. Bueno, entonces su primer trabajo era de obra social, algo que comúnmente era para las mujeres. Ahora, ya me dio la sorpresa que va a haber un convivio aquí, va a haber un poco de torta y café y bueno, sabrá Dios. Alguien tiene que preparar todo eso y alguien tiene que recoger la basura. Y normalmente son ustedes. Pero sería bueno que algunos vivos acá arriba dieran la mano, ¿verdad? O sea, ¿quién ayuda de ese regadero? Pues, entonces eso es lo que por ahí comenzaron estos diáconos, amén. Y limpiar las mesas después de la comida. Ahora algunos están pensando, bueno, ¿y por qué viniste tan lejos para darnos unas palabras tan sencillas? Porque en cualquier construcción de vez en cuando hay que revisar, ¿verdad?, el piso y fundamento, a ver si la puerta todavía cierra bien. Amén. Y además estamos predicando del absoluto del profeta. El profeta no sacó su mensaje del periódico ni por allá lejos, no, de aquí. Por eso, ahora que estamos revelados y llenos de revelación, tenemos acceso al libro abierto. Amén. Entonces, de estos 7 hermanos, algunos después fueron en administración de la palabra. Y como ya vimos en el capítulo 5, la obra estaba creciendo. Mira el verso 7, aquí dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, que son seguidores. Apóstoles son misioneros que son enviados. Discípulos son seguidores. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había una sola religión, los judíos, ¿verdad? La religión hebrea, la Biblia llegó en hebreo. Bueno, los demás eran paganos. Y nosotros, como dice el profeta, con un palo en el hombro, buscando a quién darle, no sabíamos nada de Dios, adorando el sol, lo que fuera. Pero esta gente, esto estaba creciendo y estos sacerdotes, estos que eran de la religión hebrea, ya conocían su Biblia. Tenían una Biblia que era solamente el Antiguo Testamento, porque estaban viviendo el Nuevo, no se había escrito. Y esta Biblia, que eran los 39 libros del Antiguo Testamento, era una Biblia que ya tenía 200 años de traducida en Alejandría. Y entonces era la Biblia que conocían. Y algunos habían leído y vieron, aquí está la respuesta, aquí está el cumplimiento de lo que leímos. Y por eso dice que habían creído. Bueno, entonces estos varones conocían la palabra de Dios, conocían de su profeta y otros, lo conocían de memoria, lo tenían bien grabado, ¿verdad? Pero ahora Dios estaba abriendo el entendimiento, así como con nosotros. Algunos vinieron de la calle, claro,
pero algunos venimos de la bautista, de la católica, de la metodista, etcétera. Ya conocíamos algo de la palabra y aquí hay libertad. Aquí está Dios manifestándose. Amén. Bueno, entonces, el verso 8, Esteban era uno de los 7 del versículo 5, lleno de gracia, poder, Espíritu Santo, y tenía un maravilloso ministerio de maravillas y milagros entre el pueblo. Amén. Y él eventualmente llegó a ser el primer mártir de la iglesia primitiva. Entonces ustedes saben que cada avivamiento produce gemelos. Están los que son de Dios y el diablo no está contento ahí con los suyos. No, él quiere arrebatarnos a nosotros. Él no tiene vida, él tiene muerte. Tiene confusión. Entonces estos gemelos, ¿verdad? La gran mayoría de los creyentes amaban a Esteban y él fue usado por Dios para ministrar la palabra y milagros, pero había entre el pueblo religioso ciertas personas que se levantaron para discutir con el siervo de Dios. Imagínense, igual que hoy. Y cuando ya no pudieron con sus argumentos, ahí en el verso 10, entonces pagaron dinero. Ajá, igual que hoy. Pagaron dinero para que hoy, mira, yo te doy 1,000 pesos para que tú mientas y digas esto y esto y acabemos con esta cosa, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en el 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con quien hablaba, entonces sobornaron. Eso no nació acá en Latinoamérica, ni en México, ni en Estados Unidos. Desde allá, sobornando, dando dinero. Mira, si convences a la gente, te doy más. Horrible. Ahí en tu Biblia. Bueno, entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, lo cual nunca dijo, pero me dieron dinero, yo diré lo que me digan. Bueno, entonces dice, y ¿cómo? Solivianataron. Bueno, Pablo, una palabra bien latina, ¿verdad? A los ancianos y a los escribas, o sea, alborotaron, hicieron problema. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Bueno, entonces lo trajeron para que sea juzgado. Tenemos testigos que dijo ciertas cosas y la policía religiosa que hizo, lo tomó preso, lo trajeron ante el concilio, los cuales también tenían sus testigos, ahí dice, falsos, y se armó una confusión porque los testimonios no concordaban. Unos decían otra cosa, otras otra. Bueno, ¿y dónde está la verdad en todo esto? Entonces estaban citando mal, ¿verdad? Para tener confusión, aún aquí entre nosotros. Se logra al repetir solo una porción de la verdad, no el párrafo entero, ¿verdad? Una porcioncita, y citando mal, o en mal orden, fuera de armonía y equilibrio. A ver qué dice el 14. Dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Nunca lo dijo. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, nuestro santo profeta, gloria a Dios. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En ese momento todos debían estar de rodillas. Ellos mismos, los que lo están acusando, vieron como que es un ángel. Bueno, entonces dejen de discutir, ¿verdad? No, estaban llenos de odio. Y este siervo de Dios estaba tranquilo. Él no estaba ahí comiendo las uñas, estaba tranquilito. Él no tenía ninguna nota, como yo, no tenía Biblia, estaba ahí. Y solamente la inspiración del Espíritu Santo. Y parecía un ángel. ¿Qué más quieren? Si hubieran sido sinceros en lo mínimo, todos hubieran estado de rodillas. ¿Amén? Bueno, entonces, pasando al 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? ¿Qué tal, Esteban? Todo es como ellos dicen.
y le pasa el micrófono a Esteban. Y cuidado, cuando le pasas el micrófono a un evangelista, sentaditos, cómodos, porque esto va a durar un tiempo. Entonces, al darle el micrófono, se lanza a las aguas profundas. Esta fue la manera en que Dios estaba enfocando la atención del pueblo lejos de Jerusalén, ¿verdad? Allá lejos. Y aquí nos da una elocuente lección en la historia de Israel, y la podemos dividir en 4 partes. Ahora, él era inteligente, ¿verdad? No tenía nada. O sea, le están acusando, ¿qué tal? Bueno, ahí te va. Del 2 al 8, todo tiene que ver con el padre Abraham, y que la nación de los hebreos no fue fundada en Jerusalén, sino allá en Mesopotamia. Del 9 al 37, todo de los patriarcas, Moisés, la liberación de Dios no ocurrió en Jerusalén, no, allá en otros lugares, en Egipto, el Mar Rojo, el desierto de Sinaí. La tercera parte del 38, la ley no fue dada en Jerusalén, sino allá en el desierto. Y esto lo está haciendo Dios porque todos están enfocados en Jerusalén. Pero esto comenzó allá lejos. Entonces, del 39 al 50, todo relacionado a la idolatría. Entonces ya dio en el clavo. Todo esto antes, sí, tienes razón, así es la historia. Pero ahora llegó al clavo. Todo relacionado a la idolatría de los hebreos allá en el desierto y la construcción del templo. Pero Dios no vive en templo hecho con manos. Amén. Entonces vamos a ver el 51. Ya les dije que vamos a apurarnos. Yo hablo rápido, ustedes escuchen rápido. El 51. Y aquí les está dando en la nuca. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Está hablando a gente religiosa. No son drogadictos de la calle. No, son religiosos. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Le está dando duro. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y esta gente pues sabía que estaba hablando la verdad, y no pudieron contrarrestarlo, ¿verdad? Esta versión de la historia, desde el punto de vista de revelación, enardeció el conflicto entre los líderes religiosos y el nuevo movimiento religioso. Y entonces vamos a leer lo demás. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra, lo vamos a agarrar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Ahora están en un lugar como este, y él está mirando, atravesando el cielo, está mirando el cielo. Los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él está viendo esto, es un hombre de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se le vinieron, ¿verdad?, rápido contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ahora, ahí donde lo apedrearon, ese local está ahí todavía. Hay una puerta. Mira, Jerusalén tiene un muro. Todas las ciudades antiguas tenían un muro, porque protección. Jerusalén tiene 8 puertas. Una está tapada. Pero ahí la puerta que se llama Puerta de Esteban. Y por ahí lo echaron. Y ¿dónde está esto? Echándole fuera, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, o sea, cayó de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta a este pueblo, a este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí termina la tercera persecución de la iglesia primitiva. Nuestros hermanos y hermanas, siguiendo al mismo Cristo que nosotros, ¿ven?
y con la muerte de un diácono, el primer mártir. Entonces aquí tenemos por primera vez el nombre de Saulo. Él era un rebelde. No sé si se dan cuenta, pero hay una película que salió de Hollywood hace como unos 3 o 4 años. Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo lo vi en la pantalla, en un anuncio. Oye, esto es interesante. Bueno, yo saqué los $, me metí al cine y lo vi. Bueno, ya me arrepentí. ¿Puedo seguir? Pero mire, esa película es conforme a la Escritura. No sé cómo llegó al cine. Pero ahí está Pablo, ahí está Lucas y todo eso. Claro, le pusieron un poco de drama, pero es conforme a la Biblia. Entonces, Pablo, ¿verdad? Aquí todavía Saulo. Y él fue un testigo ocular de la muerte de Esteban, el primer mártir de este nuevo movimiento. Quizás era demasiado joven para participar lanzando piedras, en unas piedras, ¿verdad?, filosas. Pero era un fariseo que venía en etapas de entrenamiento. Pero la escena de la muerte de Esteban se le quedó grabado en la mente. Nunca se le olvidó. Él no lanzó ninguna piedra. Y no eran piedritas, ¿verdad? Eran cosas de medio kilo o más. Pero el joven Saulo era uno de los perseguidores que arduamente odiaban la manifestación de la palabra de Dios en tiempo presente. Todas las iglesias bautistas en esta ciudad tienen la misma Biblia. ¿Por qué no entienden lo que nosotros vemos? ¿Por qué no pueden ver que en ninguna parte nadie fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es que la luz no les entra. No tienen dónde entrar la luz. Entonces, ese es el problema siempre, que Dios se está manifestando en tiempo presente. No. Nos quedamos con lo que dicen los padres allá lejos. Pero bueno, ese fue el problema. Quieren citar la historia, ¿verdad? Muy bien, pero ni piensen de una manifestación de la verdad. Citar, muy bien, cualquiera de la calle. Hay borrachos aquí afuera que pueden citar Biblia, pero no la pueden vivir. Dios los escogió a ustedes para escuchar y vivirlo. Amén. Entonces a cada rato yo estoy escuchando, solo digan lo que dijo el profeta. Bueno, ¿y qué de lo demás? ¿Verdad? Tenemos una Biblia llena de palabras. No, solo lo que dijo William Branham. Él dijo, si quieres ser mejor cristiano, lee tu Biblia y ora. Bueno. Pero la idea es, coman palabra, pero no manifiesten nada. O sea, le damos comida muy particular al perrito, ¿verdad? Mira, hay gente que le alimenta mejor al perro que a los hijos. Al perro no le van a dar cualquier cosa como a los hijos. Al perro no le dan Pepsi Cola. No le dan papitas fritas frías. No le dan pizza fría. Pero a los hijos, ay, mimados. Pero le damos todo esto a los pajaritos, al gatito, al perrito. Pero no queremos que vuela el pajarito, ¿verdad? Y así es ahora. Tenemos gente que hay que decir lo que dice William Branham. Amén. Pero eso va a dar fruto en el tiempo, ¿verdad? Es que falta el equilibrio. Todo tiene que estar equilibrado, no así. Entonces los fariseos en aquel tiempo eran los religiosos más altos en el judaísmo. Eran los que creían en la resurrección sobrenatural, pero eran demasiado santurrón, ¿verdad? No sé si en Chile hay esa gente, pero allá donde yo vivo sí hay. Entonces, o sea, los únicos que en realidad tenían toda la razón. Revelación era lo último que pensaban, ¿verdad? Y todo tenía que estar perfecto al pie de la letra. Hoy día los llamaríamos legalistas. Bueno, los saduceos también formaban otra secta religiosa de gran importancia en aquel tiempo, pero negaban sobrenatural, ángeles y en particular la resurrección. Eran los que sometían todo al razonamiento.
Y no, la Biblia, bueno, allá ustedes, no. Pero, ¿qué pasó? Si restamos todo eso, tenemos puras palabras que no sirven para nada, ¿verdad? Entonces aquí vemos el comienzo de la cuarta persecución. El 8º capítulo dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea, ahí estaba, no tiró piedra, pero estaba presente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Claro, si están apedreando gente aquí afuera, bueno, vamos a otra parte, ¿verdad? Entonces, con cada persecución, el plan de Dios se podía ver más claro. Ya habían pasado algunos años desde Hechos número 1, capítulo 1, pero todavía todos estaban en Jerusalén. Entonces, solo con la persecución fue que el pueblo de Dios entró en acción. Entonces el evangelio comenzó a salir de Jerusalén. Y todo era parte del cuadro más grande para dar cumplimiento al plan de Dios allá en Hechos 1:8. Seréis mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el cono sur. Allá. En aquel tiempo no sabían que el mundo era redondo. No había nacido Marco Polo. Entonces, él habló la palabra y cada persecución lo ponía en marcha. Entonces, el fariseo Saulo era uno de los principales problemáticos que molestaba y perseguía la iglesia primitiva. Mira el verso 3 del capítulo 8. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Creo que de ahí es que toman la idea los testigos, ¿verdad? Casa en casa. Arrastraba, no invitaba a café, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y todo eso está en esa película. Bueno, entonces, y en las propias palabras de Saulo, acá en Gálatas capítulo 1, donde él está dando su testimonio brevemente. Vamos a ver aquí en Efesios, ¿qué te dije? Gálatas 1. Él dice aquí en el 13 de Gálatas 1. A ver, el 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, mi manera de vida, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Seguía la tradición, no tenía revelación, no le importaba nada de eso. Y lo que dice aquí que asolaba, eso quiere decir producir confusión, tratar de destruir, reducir a ceniza. Y hay gente hoy día, óiganme, con librito de palabra hablada y con Biblia, haciendo lo mismo entre nosotros. No tienen ni pena ni vergüenza, andan destruyendo. Entonces, cuando te encuentras con una situación de confusión, date la vuelta, deja. Porque si sigues, te vas a unir con ellos, te van a pintar de confusión. Hay que dejar eso quieto. Bueno, entonces, para eso es que se requiere un espíritu de odio, confusión, pero Dios no es el autor de la confusión. Acuérdense de eso, ¿verdad? 1 Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, después de la muerte de Judas Iscariote, ¿se acuerdan? ¿Por qué murió? Porque él nació para confundir. Él nació para la obra que él hizo. Jesús ya sabía quién era cuando lo escogió. Los demás no se dieron cuenta. Él era muy, muy suave. Pico de oro. Cuando llegó la hora, bueno, muchachos, uno de vosotros me va a entregar a la ley. No pusieron la mirada en Judas. No, seré yo, Señor. ¿Seré yo? Ok, entonces él hizo lo que hizo, conforme a la palabra. Y los hermanitos, los discípulos, escogieron a Matías, ¿se acuerdan? Sin duda era un buen varón,
creyente, pagaba diezmo, pero no se oía más de él. La escogencia de Dios como el repuesto era un judío con nariz como de gancho, muy sarcástico y con carácter fuerte. Saulo, el mismo que llevaba preso a los convertidos y hasta verlos morir, gente igual que nosotros, sinceros, pacíficos, amén, dieron su vida por seguir a Jesús. Y lo mismo está ocurriendo hoy día en algunas naciones del mundo, amén. Pero después, ya convertido, Dios usó a Saulo de una manera maravillosa, aún siendo el responsable por gran parte de las escrituras del Nuevo Testamento. Mucho después de haber predicado abiertamente la palabra, cuando fue acusado erradamente, él confesó ante las autoridades: según el camino que ellos llaman herejía, así yo sirvo al Dios de mis padres. Creyendo únicamente, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Nosotros somos creyentes de toda la Biblia. No somos denominaciones que creen una porción. Toda la palabra. Porque somos hijos de Dios. Bueno, entonces, más adelante quizás podemos estudiar más de él. Pero comprometerse erradamente, estos creyentes allá en la primera iglesia pudieron haber escogido una vía más fácil. Comprometerse y estar de acuerdo con los sacerdotes. Bueno, pues sí, ya no voy a mencionar a Jesús. Sí, bueno, sí, Él me salvó, pero aquí lo tengo escondidito, lo tengo en mi corazón, no lo voy a hablar más. No le gusta mi pelo largo, bueno, me lo corto un poco. Y bueno, comprometerse, ¿verdad? Pero le hubiera sido más sencilla la vida, sin crítica. Pero el camino de compromiso errado, agarrado de la mano con los líderes religiosos, claro, con el objetivo de conseguir la paz. Pero Martín Lutero, el quinto mensajero, dijo: solamente Cristo. No necesitamos cosas, velas y rosarios, nada de eso. Solo Cristo. Solo palabra abierta, palabra revelada. Amén. Entonces, el mapa de Dios está todo en una sola página. Él puede ver desde de allá hasta allá. Lo puede ver todo. Amén. De principio a fin. Él ya conoce todos los detalles de tu vida individual. Él tiene una computadora que nunca falla. Nosotros compramos la nueva y al rato algo pasa y tenemos que, ¿verdad?, repararla. Pero el de él nunca se echa a perder. Entonces, usted solamente, ¿verdad?, conseguirá la paz de Dios cuando usted se rinde por completo. No a medias, no a venir cuando te conviene, cuando no está lloviendo, cuando no hace frío. No. Usted viene fiel. Aquí hay gente que ha dado su vida por este evangelio. Entonces, sí, Señor, te entrego toda mi vida entera. Tú eres guía, yo me callo y te sigo. Porque la palabra dice: estad quietos, yo soy Dios. No requiero de tus opiniones, nada. Bueno, entonces, en el verso 4 salieron de viaje, esparcidos, anunciando el evangelio. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, no todos estos esparcidos eran predicadores. ¿Qué dice ahí en el 4? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Hechos 8 y 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Parece que todos eran predicadores, como el amigo aquí que anda, ¿verdad?, tumbando puertas y demonios. No. Se mudaron para levantar sus hijos en un lugar más, ¿verdad?, sencillo, sin problemas. El solo hecho de aparecer, estaban predicando. Ustedes con su pelo largo, con su vestido bien hecho, simplemente al entrar a la tienda, están anunciando algo. No tienen que decir nada. Pero deben tener unas 2 o 3
escrituras listas por si alguien viene. Oye, ¿por qué? Decirles que el pastor Jorge dijo, eso no vale. Que William Branham dijo, tampoco vale. La palabra dice. Y si usted no sabe por qué tiene pelo largo, pregúntele al pastor. Aquí está en la Biblia. Amén, varones. Igualmente ustedes se visten bien, no andan con locuras, simplemente apareciendo están predicando. Amén. Entonces, ustedes que vienen de la iglesia católica, ¿se acuerdan de Francisco de Asís? ¿Verdad? Tremendo varón de Dios en su tiempo. Nuestro profeta dijo que era predicador del evangelio. Y él dijo, predica siempre, emplea palabras cuando sea necesario. ¿Cómo se hace eso? William Branham viene 900 años después y dice, vive tu mensaje. No tienes que llevar un anuncio, yo vengo de Carrascal. No. Simplemente vive tu mensaje. Entonces estos fueron los primeros misioneros del nuevo nacimiento, nuevo movimiento. Viajaron lejos. Ahora cuando nosotros lo decimos lejos, pensamos en América o España. No. Y solamente predicaban a judíos, porque Jesús le dijo en Mateo 10, solo a la casa de Israel. No andaban buscando convertir el mundo, solo testificaban ante judíos. Se fueron hasta Líbano, que entonces era Fenicia, 200 kilómetros, muy lejos, ¿verdad? Por barco se fueron hasta la isla de Chipre, 250 kilómetros. Antioquía, que ahora es Turquía, 500 kilómetros. Pero ocurre que acá en el verso 5 del capítulo 8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces él anda de misionero, de evangelista, ¿verdad? Él es uno de los ayudantes del capítulo 6, otro Felipe, apóstol en Mateo 10. Y este hermano Felipe subió al norte, a la ciudad de a ver dónde estamos aquí, en la ciudad de Samaria, menos de 100 kilómetros, y estaba en un tremendo avivamiento. Vamos a suponer que tenía una carpa y tenía 2 guitarras y tiene un buen avivamiento que están dando, ¿verdad? Bueno, entonces muchas maravillas, sanidades, pero todo avivamiento produce gemelos. Siempre está el problemático por ahí. Y a veces, no siempre, pero muchas veces, Dios permite a 1 o 2 problemáticos en la iglesia. Hasta pagan diezmo, pero siempre están con las quejas. Y que esto, y que el otro, y que la calefacción, y que esa música, bueno, y se quejan de todo. Ahora el pastor quisiera correrlos, pero luego se corre la fama, ¿verdad? No. Esas personas, Dios permite que estén en la iglesia para la perfección del pastor. Nosotros no somos perfectos, nos falta mucho. Entonces Dios tiene su forma de prepararnos. Bueno, entonces el verso 9 tenemos uno que se llama Simón. Gozaba de gran éxito en su cosa que hacía con la magia del lado oscuro y muy dado a lo oculto. El verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. Yo soy, gran anuncio allá afuera con luces y yo soy, todo eso. Este varón estaba demasiado obsesionado con el poder y autoimportancia. Y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pues no conocían otra cosa, ¿verdad? Tenía hartos seguidores y parece que nadie le criticaba. Pero quedaban maravillados de su gran importancia, pero Dios no figuraba en su plan. Entonces cuando el pueblo escuchó allá en la carpa de la predicación de la palabra y el nombre de Jesucristo, observaron las señales, las maravillas, muchos creyeron, fueron bautizados, aún Simón mismo parecía que un verdadero creyente, ¿verdad? El movimiento. A ver qué dice en el 14. Cuando los apóstoles,
acá arriba en el 11, artes mágicas y todo eso. Y bautizaban a hombres y mujeres, en el 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, ahí al lado, ¿verdad? Como creyente, y viendo las señales y grandes maravillas y milagros que se hacían, estaba atónito. Oye, qué tremendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una opción, señoras y señoritas y hermanos. Es algo que tienes que tener o te vas a quedar cuando nos vamos. Porque aún no había descendido ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, otra vez con los pesos. Siempre el dinero y el amor al dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera en quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, él, ¿verdad?, quería ser parte del programa de Dios. Y cuando él oyó de esto y vio la imposición de manos, quizás yo pueda comprar este truco mágico para incorporarlo en mi programa, ¿verdad? Entonces, y yo podría ayudarles a ustedes, pero su ministerio no sería gratis. Él escuchó la verdad, deseaba formar parte del movimiento de Dios, pero sencillamente no podía desprenderse de el viejo Simón. No podía dejar morir a Simón viejo para entregarse y permitir que Dios viviera a través de él. Tenía un problema. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios ungió a un predicador del evangelio para sacudirlo a la realidad. Miren el 20, dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Otra versión dice, veo pues que estás envenenado con amargura y atado por iniquidad. Él discernió el caso. Entonces Simón rápidamente rogó que se orase por él y no sabemos qué más pasó con él. Quizás está esperando, no sabemos. Entonces, en pleno avivamiento, todo esto andando con tanta bendición, se le aparece un ángel a Felipe. Él está ocupado con este ministerio y se le aparece un ángel en el verso 26, muy interesante, y dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ese camino ahí está todavía. Eso Gaza se oye todos los días, ahí está todavía. Ve allá, ¿verdad? Y como 120 kilómetros al suroeste, todo desierto. Nada de explicación, levántate y ve. Bueno, Dios dijo. El profeta en esta edad dice, Dios no le dice a sus profetas todas las cosas, pero Él sí prepara el camino. Entonces, si Dios te llama, ponte a la orden. No esperes que te quite un brazo o que te quite un pie por el diabetes o lo que sea. Obra cuando Dios te dice algo. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el 27 vemos a un hombre importante, un creyente, es un africano negro, no era casado, era un oficial del reino, efectivamente era el ministro de finanzas del reino de Etiopía. Porque allá con Salomón, mucho tiempo antes, la reina vino para investigar y le gustó, fue creyente y llevó la religión hebrea allá a su nación. Y ahora, tantos años después, aquí está un oficial de gobierno, había ido a Jerusalén a adorar a Dios y estaba de regreso. Y entonces, de repente, Felipe, ¿verdad?, obedeció y él está corriendo al lado del carruaje. Ahí va el carro de caballos y él está ahí al lado
y en obediencia, caminando tranquilo, sin preocupación. El 29 está al lado y escuchó al africano leyendo en voz alta y de repente lo saluda. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Entiende lo que estás leyendo? Y estaba leyendo un librito de palabra hablada del profeta Isaías. El 31. ¿Y cómo podré yo si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria a Dios. Un carro fino, caballo fino. Tenemos al evangelista Felipe montado en ese carro fino. Y el carro de este funcionario importante. Y el varón estaba leyendo, ¿verdad? De Isaías 53, versos 7 y 8. Aquí dice en el 32, dice el pasaje de la escritura que leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra, su vida. Bueno, entonces, y él no conocía muy bien la palabra, y le hizo la pregunta en el 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces, otra vez se le pasa el micrófono al evangelista. Gloria a Dios. No tiene ningún pelo en la lengua, él habla rápido. Y no perdió la oportunidad. Comenzó con esas mismas palabras ahí. Comenzó desde ahí mismo. Y obviamente llegó hasta el bautismo, ¿verdad? Comenzó con lo que se le dio. Llegó al bautismo. Y el varón le preguntó en el 36. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino. Entonces Felipe se encontró en Azoto, lejos, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, entonces este oficial del gobierno de allá del sur, y apenas en el cielo conoceremos su nombre. Hay personas así en la Biblia, esto y esto, pero no sabemos cómo se llaman. Pero lo vamos a encontrar pronto. Porque de aquí hay gente que no va a morir. Algunos seremos arrebatados. Entonces él fue el primer convertido africano. El evangelio estaba saliendo de Jerusalén. Y el evangelista obediente experimentó lo que llamamos viajar por pensamiento. Porque está aquí y de repente está acá. Y luego está acá. Todo en un solo día. Predicó en 3 lugares a 3 razas distintas, ¿verdad? Localidades distintas. Porque estaba rendido a Dios. Cuando usted se rinde a Dios, solo Dios sabe lo que va a hacer con usted. Amén. Y hay que también decir que esa raza de gente allá en Etiopía son negros y son más bajitos que los demás, y por todos estos siglos han tenido la religión hebrea. Y allá por el año 79, 80 por ahí, los descubrieron, vinieron de Jerusalén. Oye, pero esta gente es igual que nosotros, tienen todas las cosas, y los dejaron entrar en Israel. Hoy día ahí están ellos, están en el gobierno, están en la policía, porque son de la misma. Bueno, vamos a pasar al capítulo 9, con eso terminamos por hoy, Dios mediante. Tengo más cosas ahí en la oficina. Bueno, 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la verdad, el camino es verdad, los trajese presos a Jerusalén. Ok, tenemos a Saulo, es un joven fariseo legalista con mucha pila. Le ganó a todos ellos en cuanto a cuánta gente entregó, pero lleno de odio y de rabia en contra de los discípulos de nuestro Señor. Este es un hombre muy interesante. Él perseguía a los nuevos creyentes, nuestros hermanos y hermanas. ¿Okay? No era un mundano, no era drogadicto, nada, no. Simplemente los que no estaban en orden con lo de los padres, afuera. Si te veía una crucecita en la pared, vámonos. Bueno, entonces, él no esperaba que llegara el correo con las nuevas órdenes. Más bien rogaba por órdenes de arresto. Cualquiera con la más mínima asociación con el camino sería arrestado como criminal, llevado al cuartel general y muerte. Por lo tanto, los creyentes salieron, se fueron a viajar por otros lados, buscando un lugar más pacífico donde crear sus familias. Esto quizás ya era 4 años después de la resurrección. Dios estaba permitiendo la persecución de los creyentes para que los demás se desparramaran lejos, para dar cumplimiento hasta lo último de la tierra. El evangelio no vino a Santiago por paracaídas. Alguien vino en un barco. Alguien vino sufriendo, comiendo pan y queso y agua y lo que sea. Entonces, a veces quizás usted no entiende cómo Dios traerá ciertas cosas a cumplimiento. Porque tenemos muchas cosas. Bueno, ¿y cómo va a ser esto? No te importa. Dios sigue siendo Dios. Él cumplirá su propósito a pesar de todo lo que has pensado, ¿verdad? Pero siempre tenemos en mente las palabras del salmista: estad quietos, yo soy Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios está a cargo de todos los detalles y no requiere de nuestras opiniones, solamente nuestra obediencia. Sí, Señor, como tú digas. Entonces, este joven Saulo era un agente del gobierno religioso, muy celoso, y andaba buscando a todos aquellos que no estaban en perfecto acuerdo con las reglas. Ustedes ya pasaron por algo semejante aquí en Chile, ¿verdad? Mucha gente desapareció porque no estaba en orden con las reglas del gobierno. Bueno, era algo semejante. No se molestaban por los derechos humanos. Si uno tenía la menor apariencia de ser del camino, la verdad y la vida, desaparecía y esperaba la tortura, prisión y muerte. Así es. Pero su viaje en aquel día fue interrumpido por intervención divina. Ahí dice en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca, o sea, 10 kilómetros de Damasco, digamos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, él da una porción aquí, otra por allá, pero yo los he puesto en todos un párrafo. Era un día de mucho sol, ¿ok? Sol candente. Iban a caballo desde Jerusalén hacia Damasco, son como 200 kilómetros. Y en pleno mediodía apareció una luz más fuerte todavía. Imagínense un día aquí en diciembre de ¿cuántos grados? 32 grados. Bueno, puro sol, nada de nube, ninguna nieblina, nada. Y de repente una luz mucho más fuerte, ¿verdad? Y esa luz fue tan brillante que tumbó a todos de las bestias, porque él venía acompañado. Entonces todos al suelo. Y ahora estaban todos confundidos. El comandante que jamás había mostrado algún temor, era sin temor. El fariseo encabezando la campaña anticristiana estaba ahí tirado con la cara en el polvo. El uniforme todo sucio y parecía que estaba hablando consigo mismo. Oye, tenemos un problema grave. Todos vieron la gran luz, todos se cayeron de los caballos, todos escucharon algún sonido, pero solamente Saulo escuchó la voz.
Y en su propio idioma hebreo dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él había estado persiguiendo a los que manifestaban a Jesucristo. Él no pensaba que estaba, ¿verdad?, persiguiendo a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Y entonces, yo soy Jesús, a quien tú has estado persiguiendo. Inmediatamente se acordó de Esteban. Nunca se le borró. Al momento se encontraba totalmente desarmado. Bueno, hasta aquí llegué, no hay más, ¿verdad? No hay nadie que me ayude. Ciego de lo brillante del sol, de la gloria de Dios, se rindió por completo. Y entonces, si usted, amigo y amiga mía, si usted es un escogido de Dios, Él te hallará. No importa qué plan tengas. No, yo voy a ir a Estados Unidos. Cuidado, ya tenemos mucha gente pasando hambre, no necesitamos más. Él te hallará. No importa quién eres, ni tampoco le importan tus ideas, tus planes, tus metas. Y él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, todo reino, ¿qué quieres que haga pues? Levántate y sigue tu camino a Damasco. Saulo tuvo una conversión gloriosa. Verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amén. Y el 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora usted intente, haga la prueba, que si de aquí a las 8 de la noche mañana puede ir sin comer y beber. No, le va a dar un dolor, le va a dar problemas. El más flaco le va a dar problemas. Entonces, esto es Dios obrando con él, ¿verdad? Tuvo una conversión y solo fue en Jesús. Amén. Es que Dios tenía un plan. Saulo no fue desobediente a la visión celestial. Lo que Dios le mostró ahí, él siguió al pie de la letra. Él obedeció, se mantuvo fiel, no comprometió con ninguna cosa. Y el 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este no es el Ananías del capítulo 5, aquel manufacturado, no. A quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, ya le da la dirección, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, un buen siervo, igual que nosotros, ¿verdad? Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho con tus santos en Jerusalén, y aún aquí viene con autoridad de los principales sacerdotes. El Señor le dice segunda vez: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Dios cayó. Entonces, pero Dios a la vez estaba en el otro extremo. No solamente le está hablando a Ananías, no, él está del otro extremo también. Amén. Y él fue obediente, pero Ananías aquí en el verso 10 es un fiel creyente, un seguidor del camino. Él había escuchado mucho acerca de este fariseo, Saulo, y por lo tanto procedió con mucha precaución. Y Dios le dijo 2 veces: ve. Entonces se fue en busca de esa dirección, se puso las botas y se fue buscando esa dirección. Y llegó y vio a un ciego. Imagínense, este es el hombre del cual hemos escondido, no queremos ni mencionar su nombre. Y nada de saludos, nada de preguntas, tú cómo te llamas, nada de eso. Mira el 17, tremendo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos.
hermano Saulo. Ay, Señor. Amén. Amén, amén. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No buscó hamburguesa ni pollo frito, no, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya me imagino ese cuadro. Aquí está el cieguito orando y el otro entra, hermano Saulo. Ay. Entonces el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Qué pasa aquí? Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, o sea, sus compañeros de la semana pasada, ¿verdad? Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo y sigue siendo el Cristo. Amén. Entonces ya estaba convertido al 100%, ¿verdad? Dios estaba inspirando. Y la gracia de Dios puede ganarle a la vida tuya y la vida de cualquiera. No importa por dónde fuiste y cuántos mataste y cuánta droga vendiste. No. Si eres de Dios, Él te alcanza y te trae al cielo. Siempre. Pero así como Ananías, él tenía que estar seguro que Dios le estaba hablando. Él tenía que confiar y obedecer. Entonces no puedes continuar con tus opiniones locas y tus revelaciones supuestas. No. Tenemos que rendirnos. No hay de otra. Entonces, a estos que estaban, ¿verdad? Que estaba confundiendo con la verdad, estos son los judíos que apenas unos días antes eran sus compañeros. Y después de varios días de predicar, ¿verdad? Su primer atentado y luego tuvo otros atentados. Pero él hablaba sin temor alguno, disputando con los griegos. Y estos le querían matar, ¿verdad? Y él pasó por muchas cosas. Pero miren, el evangelio es para todo. Jesús murió por los pecados del mundo entero. No solo los que siguen la enseñanza de William Branham. No, Jesús murió por los pecados de todos. Los gobernantes de todos. Todos los musulmanes, todos. Porque llegará el día cuando toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará: este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan 13, Jesús les dice, ¿verdad? Por esto conocerán todos los de afuera que sois mis discípulos, cuando tenéis el amor uno por el otro. No porque cargas Biblia, todos cargan Biblia. No porque llevas, no, por el amor. Y nos están mirando todos los días, ¿verdad? Y ojalá puedan ver el amor de Dios en nosotros. Que no vean una secta religiosa, no seguidores de William Branham, ni de Jorge, ni de Pedro. No, que vean a Jesucristo. Al profeta lo confundían con Jesucristo. Bueno, para comenzar, yo conozco a esa gente y no conocían a Jesucristo, para comenzar. Pero por su vida, por su manera de hacer las cosas, oye, ese hombre bien santo. Ahora, en vez de tirarle piedras y hablar mal de ellos, ¿qué de mí? ¿La gente ve a Cristo en mí? ¿Me han confundido con un ángel o Cristo mismo? ¿Verdad? Entonces, Dios nos ha confiado los secretos del reino. Somos la novia de Jesucristo. Usted simplemente viva lo que es la verdad. Camine a la luz que Dios le hará.
quizás la próxima vez que los vea será en la subida. Amén. Yo tengo muchos lugares donde ir, pero hoy estoy aquí. Amén, amén. Gracias por sus oraciones, gracias por su atención y Dios sabe lo que está haciendo. Amén.